Bueno, pasamos 19 minutos de las 11 de la mañana. Estamos compartiendo esto que es Todas las Voces aquí en la frecuencia de FM Voz en 91.5. Nos quedamos hasta la hora 12:30, por supuesto, compartiendo temas de actualidad con todos ustedes. Y uno de los temas que ha dado mucho que hablar en los últimos días tiene que ver con estas declaraciones que hizo el padre Pato en Malargüe, que habló de levantarse en armas contra la educación sexual que se estaba intentando impartir en las escuelas. Bueno, fueron declaraciones sumamente fuertes, por supuesto, que tuvieron el rechazo hasta de la propia iglesia, que lo llamó a callarse la boca y a no seguir emitiendo declaraciones en ese sentido. Y bueno, así que nosotros hemos convocado hoy para charlar precisamente todo esto que tiene que ver con la educación sexual en las escuelas, a Claudia Ferrari, que es supervisora de la sección 12 de secundaria orientada. También nos acompaña el pastor Víctor Dorosuk, y habíamos invitado, y quiero dejarlo bien claro, a gente de la iglesia, gente del obispado, e inclusive hablamos con el padre Álvarez, que por sus compromisos hoy no podían acompañarnos, pero bueno, no por eso vamos a dejar de abordar este tema que es sumamente importante, trascendente, y más cuando se trata de la educación sexual para chicos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por acercarse a los estudios de la radio y de estar charlando con nosotros. Buenos días. Gracias, buen día. Bueno, ¿cómo en principio, para meternos en tema, les voy a preguntar la opinión, cómo recibieron estas declaraciones que hizo este padre en Malargüe, el padre Pato, que habló de levantarse en armas, contra la educación sexual, rechazando de plano todo lo que se estaba o lo que se trata de impartir en este sentido. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, en realidad, siempre que se habla de educación sexual hay un poco de controversia, porque a veces los papás tienen dudas de cómo se va a trabajar el tema. Los docentes también se ven en una situación que no es sencilla. Por lo tanto, no me extrañó desde el lugar de la postura, por ahí las palabras, no sé si fueron las que quiso. Claro, digamos. No sé, uno al no haberlo escuchado completo lo que él dijo y en persona, digamos, por ahí tomar ese extracto nos puede llevar a un análisis que no sé si va a ser el correcto. Sí. Probablemente las palabras han sido fuertes y habría que ver, claro, qué es lo que realmente él quiso decir. Yo creo que parten de mucha indignación, sin duda. ¿Qué opina Víctor? Sin lugar a dudas, yo estoy a favor de levantarnos en contra de esta movida que hay, pero claro, no en armas, o en otro tipo de armas. Claro. Yo te lo dije fuera de micrófono y lo vuelvo a decir en micrófono acá. Yo creo que al padre Pato le faltó Biblia ahí. Uh-huh. Le faltó Biblia, se dejó llevar por el impulso emocional y le faltó ir a la palabra, porque la palabra misma te dice, en Corintios, nuestras armas no son carnales, en otras palabras, no son materiales, son espirituales. Nuestras armas están estrictamente ligadas, vinculadas con la palabra. Entonces, si el arma nuestra es la palabra, yo tengo que saber qué palabra usar. Uh-huh. Después lo ratifica el apóstol Pablo cuando a los Efesios dice, en capítulo 6 dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que trabajan, por supuesto, los principados trabajan con la cultura. Eso tengámoslo de lleno, te enseña la Biblia. La Biblia te enseña que los principados espirituales trabajan con la cultura. Donde tenés que contrarrestarlo, y lo dice claramente, tomando toda la armadura de Dios. Ahí te vuelves, la armadura. Entonces te empieza a especificar cuál es la armadura para que no se te vaya a confundirlos tanto. Es una armadura en valores, me imagino. Y ahí lo dice, tomando la espada, que es la palabra de Dios, el escudo, que es la fe. Y ahí empieza a enumerar. Entonces, no hay duda que el armamento nuestro es espiritual y está
ligado a la palabra. Ahora, bueno. No, se olvidó de la aclaración. Se olvidó la Biblia. Se olvidó de la aclaración el padre Pato y la dejó ese día en la mesa de luz y bueno. O sea, pero comparto la indignación, comparto 100% la indignación, eso sí. Bueno, ¿cómo se dicta la educación sexual en las escuelas, Claudia? La cuestión de la educación sexual no es nueva. O sea, toda esta movida empezó a partir de la sanción de una ley en el año 2006 que estableció el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, entendiendo que todos los educandos, y así lo dice, o sea, está claramente escrito que es para todos los alumnos, que todos los educandos tienen el derecho de recibir esa educación sexual integral. ¿Qué implica lo integral? Esa sería la pregunta. Tiene en cuenta todos los aspectos de la persona. Por supuesto que hay una cuestión que es la espiritual de la que hablaba acá el pastor, que bueno, eso uno no está en condiciones tampoco de transmitirlo, pero sí entra en esta integralidad de la que habla la ley, los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, éticos y afectivos. O sea que en realidad no es que la educación sexual se trabaje como por ahí la gente piensa, desde una cuestión netamente de la genitalidad o de las prácticas de la sexualidad. En realidad, desde hace mucho tiempo, a partir de la sanción de esta ley y que las escuelas nos vimos en la obligación de trabajar la educación sexual en las escuelas, se trabaja en función y articulado con el proyecto educativo de cada escuela. Es decir, hay una ley que establece lineamientos, pero luego a nivel de cada escuela, queda, digamos, claro, a criterio de cada establecimiento. Y porque lo que pasa es que hay una cuestión. Cada escuela en su proyecto educativo tiene una visión, tiene una misión institucional. Y esa visión y esa misión está sostenida por los valores que la comunidad educativa de esa escuela sostiene, en la que participan no solo los docentes y los alumnos, también los papás, también entidades que a veces colaboran con la escuela. ¿Cómo se aplica esto, Víctor, en los colegios religiosos, por lo menos de ustedes? Bueno, a ver. Porque si esto queda a criterio, digamos, de cada comunidad educativa... Hay una posibilidad de un ajuste. Claro. En los colegios religiosos, ¿cómo se maneja? Bueno, la ley es pareja para todos, ¿sí? Pero se nos da esa libertad de presentar los proyectos, como bien decía, y nosotros presentamos. De hecho, tenemos todo un proyecto presentado y nosotros trabajamos sobre un eje principal, conciencia preventiva. Es el eje principal. Nosotros generamos una conciencia en el niño, en el adolescente, en el joven. Y bueno, eso nos permite a nosotros, porque claro, nosotros presentamos en educación privada el proyecto y lo analizan y bueno, desde el momento que lo aprueban, tenemos toda la libertad y la facultad para poder enseñarlo, aplicarlo. Y difiere mucho de lo que se está haciendo en determinados lugares. En otros establecimientos. Claro, yo creo que entre día y noche la diferencia. Así que la ley es muy generosa al respecto. Yo les quiero comentar algo. Yo tuve la posibilidad de hablar con una persona que había tenido educación sexual hace algunos años en la escuela secundaria y me habló de lo chocante que había sido, casi le diría más que chocante, choqueante esa instrucción en esos módulos, porque me manifestó en ese momento, me dijo, fue algo hasta, te podría decir, pornográfico lo que nos mostraron, lo que vimos. Y uno se pregunta, pero ¿cómo que entonces qué clase de educación se está dando en algunas escuelas? Se ha desvirtuado. Mira, me decía ayer la líder que tenemos trabajando en el área, porque nos reunimos un ratito para charlar distintos tópicos relacionados a la educación sexual. Me decía que en Harvard se llegó a una conclusión. Y la conclusión es que después de idas y venidas, de peleas, la conclusión categórica en Harvard, hablamos, para aquellos que no saben, la universidad más emblemática. Más afamada de los Estados Unidos.
que no hay método más eficaz que el tradicional que venían enseñando nuestros padres durante cientos de años. O sea, transmitir eso en familia. Sí. Llegaron a esa conclusión. Porque vieron los trastornos que producía. Pues ellos ya vienen de vuelta en Estados Unidos. Sí, nosotros recién estamos ahí inventando la rueda. Y se dieron cuenta que no hay método más eficiente que el tradicional. Y bueno, después cada uno hace lo que quiere. Pero cuando tenemos que definir qué vamos a enseñar, ellos ya lo tienen muy en claro. Dicen, bueno, enseñamos todo lo que quieran, pero lo más eficiente es el método tradicional de crear conciencia. ¿Compartís eso? Nosotros, por eso a nivel de la escuela secundaria, lo que se trata en general de trabajar es en base al proyecto de vida con los chicos, que tiene relación directa con lo que está diciendo el pastor. O sea, de ninguna manera es una arenga para el ejercicio de la sexualidad y mucho menos a edad temprana. Porque entendemos que en esta visión integral el chico también tiene que comprender que de pronto no está preparado para ejercer determinadas acciones que a lo mejor las puede ejercer porque, digamos, no están prohibidas en ningún lado, digamos, a nivel de lo legal, pero sí no son buenas para su proyecto de vida. Entonces, el trabajo siempre trata de ser en esto de qué valores queremos sostener como sociedad, y entonces se trabaja sobre el cuidado del propio cuerpo, ¿no? Entender que el cuerpo es algo sagrado que todos tenemos, algo que hay que cuidar, el respeto, todas esas, digamos, esos distintos talleres van girando en esos ejes. Por supuesto que también hay un taller que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, no lo vamos a negar, porque si no estaríamos mintiendo y no es nuestra función mentir. Pero en lo delicado que tiene todo este tema, creo que la Dirección General de Escuelas en eso ha sido coherente, y no cualquier persona puede dar el taller de educación sexual. Me imagino. Primer cuestión, la persona tiene que acreditar que ha hecho la capacitación, que trabaja en esta línea de pensamiento, en trabajar sobre el proyecto de vida de nuestros jóvenes, y solamente aquellos que tengan esa capacitación hecha pueden tomar esas horas. Pero además, en este marco que decíamos de un proyecto educativo institucional, y el primer taller que se dicta es el de los padres. O sea, antes de que los chicos comiencen con los talleres cada año, se hace un taller de padres donde se les muestra a los papás qué es lo que se va a dar. Lo que se va a impartir. Se acuerdan algunas cuestiones que pueden surgir ante algunos papás que puedan decir, no, yo no quiero que mi hijo tenga este tipo de actividades. Bueno, todo ese trabajo que se hace con la familia también es importante para que el papá, por un lado, se quede tranquilo de saber qué es lo que su hijo está recibiendo, y la escuela también pueda compartir con la familia un mismo discurso. Seguro. Porque si nosotros le dijéramos a los chicos esto que usted está diciendo, pastor, cuidémonos, nosotros estamos en contra de determinadas prácticas, y después el chico llega a su casa y se encuentra lo contrario, o al revés, es muy difícil de sostener. Por eso es que lo primero siempre es el taller de padres. Claudia, te consulto, ¿en qué, etapa de la escuela secundaria se da la educación sexual? En todos los años, porque la ley prevé desde el nivel inicial el trabajo con la educación sexual. ¿Nivel inicial? Desde nivel inicial. O sea, yo no puedo hablar por las escuelas primarias y de nivel inicial porque no estoy en este momento vinculada a ellas, entonces no sabría comentarles cómo lo están trabajando, pero sí te puedo decir que se trabaja 2 horas semanales para toda la escuela, por lo tanto se van rotando los cursos. Claro. ¿Sí? Es solo 2 horas por semana que tiene previstas este proyecto. Y entonces, suponete, esta semana le toca a primer año, primera división, la semana que viene, o sea, no es que tienen todo el tiempo clases de educación sexual. Pero además,
la otra cuestión importante tiene que ver con esto de que el docente que da educación sexual no está solo con los alumnos dentro del curso. Está planteado como en el horario que le toque al que le toque, suponete hoy toca la hora de lengua, y corresponde también que ese curso tenga su taller de educación sexual, trabajan de manera conjunta el docente de lengua con el profesor que está dando el taller. Seguro. O sea, en estas cuestiones siempre influyen las cuestiones ideológicas en lo político. Indudablemente tienen un peso después en todo lo que tienen que ver con estos lineamientos políticos, en este caso, referidos a la orientación educativa, sí. Que no siempre se comparten. O sea, hay, como decía Claudia, hay familias que seguramente, con un pensamiento quizás un poquito más conservador, dicen, no, yo no quiero que venga un docente a explicarle, por más bien, digamos, sí, capacitado que esté o formado. Yo esto prefiero transmitirlo en el ámbito de mi hogar, como me lo transmitieron a mí mis padres, en el ámbito de mi hogar, cuando surgen las dudas, estar yo para respondérselas a mis hijos de la manera que yo considero más adecuado. ¿Por qué la escuela tiene que, digamos, meterse en este tema que hasta hace algunos años se consideraba un patrimonio de la educación, parte de la educación familiar? Mira, en el caso nuestro tenemos bien definido lo que es educación sexual y lo que es género. No hay que mezclarlos tantos, porque hay una mezcla, que hay una confusión en la sociedad. Cuando hablamos de educación sexual, ¿de qué hablamos? Antes, la palabra género no se usaba antes. Entonces tenemos que desglosar esto. Una cosa es el género. Entonces nosotros comenzamos con los niños de 3 años, donde en la formación inicial decimos, bueno, Dios creó hombre, creó mujer, hay familia, empezamos a insertar los valores ahí en lo que es la persona. Ahora, recién en el secundario se puede hablar de la sexualidad, que no hay que confundirlos tanto. Exacto. De modo que eso creo que está muy bien planteado en el proyecto que tenemos. Y bueno, trabajamos sobre los valores que creemos. Nosotros, como te dije al principio, tenemos esta visión de una conciencia preventiva, donde se enseña que lo mejor para el joven, lo mejor, es llegar a concretar ese ideal que tenemos. Pero después, él tiene la facultad de hacer lo que quiera con su vida. Nosotros no se lo imponemos, no enseñamos religión. Nosotros enseñamos ese alineamiento, ¿sí? Que lo mejor es el mejor, y como te dije, en Harvard lo han comprobado, lo mejor, pero bueno, después cada uno hará lo que quiere. Lo mejor es lo tradicional. Lo tradicional, ¿sí? Ahora, enseñamos, nosotros, eso a rajatabla. Ahora, hay gente que desde la política se opuso a esto. Por eso estamos acá. Claro. Hay gente que desde un lineamiento político dijeron, no, esto más progresivo, menos progresivo, no sé cómo catalogarlo. Dijeron, no, hay que, voy a usar otra palabra que está muy de moda también últimamente, empoderar a los chicos en esto, para que ellos tengan el manejo de su sexualidad y de todo. Y de esa forma entró la educación sexual en las currículas. Por una cuestión, un pensamiento político, ideológico en algún momento. Mirá, lamento mucho lo que se ha permitido en el país. Lamento, ¿no? Porque cuando digo se ha permitido, somos todos responsables como país. Creo que se le ha dado demasiada facultad a determinados actores allá arriba que están en los sillones del poder. No estoy hablando del presidente, pero sino legisladores y el buffet que tienen
Sí. Se le ha dado demasiada facultad y han ido más allá de lo que el grueso de la sociedad acepta y aprueba. O por lo menos estaba preparada. Estaba preparada. Creo que esto merece un debate más profundo. Creo que Argentina es un país que tiene fuertes raíces con el cristianismo y creo que se ha avasallado. Creo que hay una movida muy, muy grande de determinados sectores que ni siquiera los quiero mencionar. Muy enfrentados inclusive con la iglesia. Claro, muy enfrentados con la iglesia. Entonces, esto es parte del enfrentamiento con la iglesia. Claro, después que la iglesia tenga que modificar, que tenga que corregir, estoy de acuerdo. ¿Sí? La iglesia tendrá que modificar y adaptarse a determinadas cosas. Sí, pero eso no quiere decir que el planteo... Que te le parece en la vereda de enfrente. Claro, eso para mí es absurdo. Lo bueno que tenemos, como dijimos al principio, es que todavía dentro de la comunidad educativa podemos preparar los proyectos y te digo así abiertamente y me hago responsable de lo que digo, que podemos poner una lámina y tapar lo que nos mandan desde educación, yo lo digo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si nosotros tenemos que dar, así como nos mandan, como se dice en el término callejero, crudo, si lo tengo que así enseñar en crudo, y a mí me da vergüenza ajena. ¿Qué querés que te diga? Vergüenza ajena me da. Y la maestra también. Porque, a ver, no está preparado el niño para poner un preservativo en un vamos a decirlo en claro, en un pene de madera. De plástico, o de madera. A ver, creo que se ha ido al carajo, se ha ido ¿Eso es parte de la didáctica que se usa en la educación sexual? Nosotros a nivel de secundario nunca se han hecho ese tipo de acciones. Por supuesto, cuando se trabaja sobre los métodos anticonceptivos, los chicos conocen el preservativo y de hecho lo conocen a veces más que uno mismo, pero la cuestión que dijo antes el pastor de la gradualidad también se da en el nivel secundario. Tampoco es lo mismo lo que se trabaja con un alumno de primer año con lo que se trabaja con un alumno de quinto. Y creo que sí, que en un punto, desde el lugar que cada institución esté planteando su proyecto, es también qué tipo de prácticas va a realizar o no. Por eso, aunque la ley nos abarca a todos, creo que en definitiva después la impronta cultural de cada institución entra en juego, sin irnos del cumplimiento de la ley. Porque, a ver, ¿cuál es el tema acá? Los docentes, como agentes del Estado, no podemos negarnos a la aplicación de la ley. Además, el gobierno escolar establece esas horas que son horas rentadas que se les paga a una persona y uno no le puede estar pagando a una persona por un trabajo que no realiza. O sea que el trabajo hay que hacerlo. El planteo es cómo se hace, desde qué lugar. Claro. Por eso creo que es importante, yo no sé, en este caso en particular del padre Pato, qué tipo de prácticas él ha visto y a las que hizo referencia. De todas maneras, yo... mirá que yo he trabajado en montones de escuelas y yo nunca vi hacer eso. Está bien. Yo, si fuera un periodista sensacionalista, Víctor, mañana sabe el título que pongo en este diario, ¿no? Educación sexual, el pastor de Orosuc dijo que se fue todo al carajo. Y sí, yo creo que sí, pero a ver, yo creo que le estamos dando mucha rosca al tema porque, bueno, tenemos margen dentro de la ley para esto. A ver, si nosotros tenemos la facultad de poder hacer un proyecto, ¿sí? Y no tener que caer en esta demostración de cómo utilizar un preservativo y otros colegios lo presentan así abiertamente, me parece que por un lado es bueno, ¿no? Por un lado es bueno que tengamos la facultad, pero quizás también habría que trabajar un poquito más sobre la ley. Claro. Me parece que está... pulirle un poquito más, claro, está muy cruda. Está muy crudo, ¿viste? Mira, yo te digo algunos puntos que estamos enseñando nosotros. Nosotros enseñamos, por ejemplo, comprender la sexualidad, cuando trabajamos mucho sobre la identidad. O sea, el primer eje es la identidad, ¿sí? Porque cuando entendés la identidad
y la podés aceptar, ahí viene de inmediato viene la dignidad de la persona. Y por ende viene luego la libertad. Entonces trabajamos con comprender la sexualidad humana en sus múltiples dimensiones para el desarrollo de actitudes y acciones conscientes y responsables. Después trabajamos sobre la identificación de sí mismo como un ser creado por Dios en la primaria y secundaria. El descubrimiento de la sexualidad como dimensión consultiva de todos los seres humanos, identificación de los aspectos de la sexualidad, el desarrollo al respecto, el amor al cuerpo propio, al propio cuerpo, el conocimiento de los conceptos de sexualidad, genitalidad y amor para poder integrarlos, desarrollar el respeto, etcétera, etcétera. O sea, es muy amplio la educación, pero vuelvo a repetir, está bien definido esto, lo que es el cuerpo por un lado y la sexualidad por otro. Yo le dije a las profesoras, dije, chicas, a ver, sabemos que los chicos de cuarto o quinto año en el secundario llega la primavera y los pétalos vuelan con el viento, ¿no? Por decirlo, un término. Nosotros hacemos prevención y, como dije, trabajamos sobre la conciencia, sobre los principios que creemos, pero le decimos, mira, eso yo lo hago con los jóvenes en la iglesia mucho. En el colegio todavía no lo hemos hecho, pero en la iglesia lo hago. Mira, lo mejor es esto. Ahora, si vos no vas a optar por lo que nosotros enseñamos y creemos y vas a tener relaciones, ponete un preservativo. Claro. No es que no, a ver, cada de maduro, si no vas a, no querés, porque no lo creés, porque no lo entendés, porque no lo aceptás, bueno, y vas a tener relaciones, cuídate. Exacto. En esa misma esa es la postura que nosotros tenemos. Trabaja, porque creo que lo más se trabaja sobre el cuerpo coherente. Y su cuidado, la relación con los otros y el cuidado que hay que tener en las relaciones con los otros. Y por otro lado, esto de, bueno, a ver, si de pronto estás en esta situación, lo importante es que tengas cuidado, que te cuides a vos y cuides a los demás. Seguro. Eso creo que es la cuestión. Lo único que lamento que de todo esto se haya dejado bastante de lado, que es en lo que hace hincapié precisamente la iglesia, que es el amor en esto. Es como que ya se ha separado la sexualidad del amor y bueno, el amor va por un lado, la sexualidad va por otro, y es eso por ahí lo que la iglesia muchas veces obviamente critica y no asume que sea de esa forma. O sea, la sexualidad tiene que ir digamos, acompañada del amor para vivirse, para compartirse, que es como que esto se está, en ese sentido, se ha separado y una cosa va por un lado, la otra va por otra, y es como que se le está transmitiendo fríamente eso a los chicos. Permíteme, mira, nosotros educamos y tenemos a los niños desde 3 hasta los 18 años, ¿sí? No todos van a hacer como nosotros los aconsejamos, pero en su mayoría sí. Entonces significa que esto funciona. Entonces yo tengo como, como una herramienta, diciendo, bueno, una herramienta final, decir, bueno, si no vas a abstenerte, si no te vas a cuidar, si no tenés esta convicción, bueno, por favor, usa el preservativo. Entonces yo creo que está perfecto, pueden convivir estas dos propuestas. La iglesia no puede dejar de decir lo que tiene que decir, lo que Dios nos mandó a hacer. Es la prioridad, es nuestro mandato. Pero bueno, si no, la iglesia está educando, si la iglesia ha tomado la iniciativa de meterse en la educación, ¿sí? Cosa que le compete al Estado y articulamos, creo que tiene que estar abierta la iglesia para poder decir, bueno, sí, nosotros creemos firmemente en los principios de Dios, pero como no todo el mundo claro, quiere y cree, recomendamos que hagan esto. Yo creo que sería coherente eso. Bueno. De todas maneras hay una realidad que no podemos desconocer,
que es muy cruda, que es muy dura, que tiene que ver con la falta de educación y las consecuencias que esto trae en algunos sectores, con embarazos adolescentes y casi le diría en algunos casos y muchos casos de preadolescentes, o sea, criaturas muy chiquitas que quedan embarazadas, donde obviamente hay una falta de educación y de cultura en este aspecto que impacta de lleno en la vida, en este caso, de un niño. Lo que pasa es que nosotros estamos dialogando en esto desde, como vos dijiste en un punto, Ariel, desde nuestras concepciones personales. ¿Por qué? Porque todos nosotros seguramente a nuestros hijos les hemos transmitido, o tratamos de hacerlo, de la importancia de que en las relaciones de pareja haya amor, haya un vínculo que sea saludable, que sea de cuidado y de acompañamiento del otro y no de otro tipo. Pero la verdad es que creo, como en otros tantos casos, creo que este tema ha entrado a la escuela justamente porque como caja de resonancia de las problemáticas sociales, esto que vos acabas de decir, de ver cada vez embarazos a temprana edad y mayor cantidad de casos, creo que también eso ha motivado en su momento que, así como hay muchos accidentes de tránsito y entonces se instala la educación vial en la escuela, empezaron a aparecer muchas problemáticas vinculadas a los embarazos adolescentes, a las enfermedades y a un montón de otras cuestiones que hicieron que esto también entrara como tema en la escuela. Quizás no es un tema sencillo, sin duda, es mucho más fácil ir a trabajar la educación sexual que trabajar esto, y quizás es importante el fortalecimiento de la familia, porque también es verdad que hay chicos que en su casa no encuentran con quién hablar y que el referente directo que tiene el chico es el grupo, y el grupo a veces no es el mejor consejero. Claro. Ahí es donde por ahí la figura de un docente formado y que de pronto le puede dar una buena respuesta, o una respuesta de hay que pedir ayuda o hay que ir a buscar quién nos puede ayudar, es importante. A mí lo que me preocupa es que los que han formado la ley han excluido lisa y llanamente y sistemáticamente, han excluido esta parte que estamos hablando, que lo impulsa la Iglesia, pero a ver, no solamente la Iglesia evangélica, la Iglesia católica, la Iglesia, todas las creencias, casi todas las creencias del judaísmo tienen esta concepción. Yo digo, y el país abraza abiertamente la Constitución, que somos, que Dios es fuente de toda razón y justicia, y que es católico, apostólico, romano. Entonces la pregunta. Pero en esto nos marginamos. Sí, entonces, ¿quién está arriba ahí? ¿Está el diablo sentado ahí? Claro. Entonces, entiendo al padre Pato porque se le salió la cadena. No estoy de acuerdo con la frase, pero entiendo que se le salió la cadena. Porque me parece que tenemos gente ahí arriba. Entiende la indignación. Entiendo la indignación, pero solamente. No estoy de acuerdo con el levantamiento de armas bajo ningún punto de vista. Pero entiendo la indignación porque me parece que está esto promovido por gente que, como dije, sistemáticamente ha excluido la educación cristiana. No, voy a sacar la palabra cristiana, la educación milenaria, tradicional, que podría estar en el párrafo 1, por decirlo, claro. Listo, párrafo 2, bueno, estas las opciones, no, directamente lo otro afuera, al tacho de basura, esto es lo que vamos a hacer de aquí en más. Me parece que es un avasallamiento contra la Iglesia, contra una concepción cultural que... Sí, es fuerte esto. Entonces... Creo que son cambios de paradigma radicales. Entonces, claro, nosotros que vamos a aplaudir esto, no, bajo ningún punto de vista, vamos a pelear contra esto, pero con armas que... Claro, con armas espirituales. Armas espirituales, psicológicas, políticas, sociales, y bueno, tenemos que trabajar mucho y, mira, un dato. Nosotros trabajamos mucho en la iglesia con adolescentes y preadolescentes. Y me ha tocado, nosotros hacemos los encuentros de 3 días donde se dictan 18 talleres y hay talleres sobre sanidad interior, sobre familia, identidad, sobre dignidad, etc.
el trastorno que traen consigo las chicas que tuvieron un aborto es terrible. Por lo tanto, yo creo que hay que educar más sobre esta problemática, que el diario, creo que este diario hace 2 o 3 días hablaba sobre el incremento de las chicas de embarazos adolescentes. ¿sí? Yo creo que hay que abordar este tema con más seriedad, pero también al ver los trastornos que esto genera, decir, bueno, vamos a pedir tanto a los padres como a los educadores que le pongan el acento en la abstención, que no sean tan... Porque, a ver... Que no haya tantas libertades. Yo creo que sí, ahí está el punto, dijiste la palabra clave. Porque supongamos... Libertades mal entendidas, quizás, seguro. Supongamos que, bueno, todo el mundo va a usar un preservativo. Pero el tema es que, vos sabés, nosotros pasamos todo por la adolescencia y esto pasa en un segundo. Sí, sí. Esto pasa en un segundo donde no hay tiempo. Donde no hay tiempo ni se acordó que lo que tenía en el bolsillo. Claro. Entonces yo creo que pesa más en ese momento la instrucción de los padres, la instrucción de la iglesia, la instrucción del colegio. Pesa más. Sí. Para mí es más responsable. Sí, sí. Y eso no se tiene en cuenta. Y esa es la preocupación que genera en un gran número de actores sociales. Claudia, en el final te pido una reflexión final sobre puntualmente lo que se está, digamos, impartiendo en este sentido, los objetivos a lo que se quiere llegar. Yo creo que nosotros tratamos, y siempre ha sido la mirada ha estado puesta en lograr que los jóvenes puedan pensarse y proyectarse hacia el futuro. Pensar qué es lo que yo quiero para mi vida en todos los aspectos, no solamente en este. Qué es lo que me gustaría estudiar, de qué me gustaría trabajar, cómo quiero que sea mi vida cuando me convierta en un adulto responsable y que me mantenga de manera independiente. Y en esto, la concepción de una vida sana, de una vida que sea el producto de la reflexión y no del arrebato, la concepción de un joven que puede, en un momento, pensar, bueno, esto está bien para mí o no, en cualquiera de los aspectos, es por lo que nosotros trabajamos todos los días, intentando que los chicos, conociendo las características propias de la etapa que están atravesando, que es una etapa en la que uno cree que no le va a pasar nada, que está todo bien, que lo que haga no me va a traer consecuencias, tengan esa capacidad de reflexionar un segundo y tomar decisiones. Y en virtud de esas decisiones, que sean, si Dios quiere, las más acertadas posibles, puedan lograr su proyecto de vida para que ellos tengan el futuro que quieren tener y no el que les resultó como consecuencia de un segundo o de una decisión mal tomada. Sin duda. Bueno, yo les quiero agradecer la presencia hoy aquí en la radio. Esta ha sido una charla riquísima que hemos compartido y bueno, por supuesto, dejar las puertas abiertas para seguir debatiendo todos estos temas que creo que son sumamente importantes y trascendentes para toda una comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes.